el rol de los científicos y los avatares de la ciencia. Metaverso. Y ahora sí, vamos por esa última conversación del día, de este día lunes. Porque yo ya te había comentado que vamos a estar hablando sobre un proyecto que se llama Santiago Hot, que es un proyecto de ciencia ciudadana que va a medir el calor de la capital, del Gran Santiago, durante este mes de enero. Esto con el objetivo de entender el efecto isla de calor urbana y cuáles son los impactos del calor extremo sobre la ciudad y la salud de las personas. Para hablar de esto vamos a conversar con Raquel Jiménez, quien ya se encuentra conectada y la ven en pantalla, por supuesto. Ella es investigadora de la Universidad Andrés Bello y también la líder de este proyecto en Chile. ¿Cómo estás, Raquel? Hola Javiera, muy bien. Qué bueno. Oye, Raquel, ya. Vamos, bueno, tú ya eres parte de esta casa de Cooperativa Ciencia, de Todo Tiene Su Ciencia, porque ya hemos hablado varias veces contigo, porque la verdad es que es muy, muy, muy importante este proyecto de Santiago Hot, que nosotros le hemos dado harta cobertura y ya lo hemos venido hablando y mostrado en nuestro sitio web, contando un poco de qué se trata, pero ahora ya llegó el mes de enero, que era el mes clave, digamos, para tomar todos estos datos de la temperatura del Gran Santiago. A ver si nos puedes contar en qué están en el proyecto, porque tengo entendido que ya comenzaron, o digamos ya para este mes se espera que se tomen, digamos, se monitoreen las temperaturas de la capital. Así es. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Así es, efectivamente, Santiago Hot lo que busca es medir el calor de Santiago, identificar cuáles son los lugares de Santiago que presentan problemas de calor extremo, y para poder entender básicamente cómo interactúa la temperatura y este riesgo natural con las características de la población y las características de la ciudad que pueden amplificar o proteger, mitigar también la exposición a este riesgo. Nosotros, de hecho, quería contarte, Javiera, que ya realizamos las mediciones. El día sábado 20 de enero, es decir, hace 2 días atrás, hicimos el despliegue de nuestros voluntarios para caracterizar el calor ambiental en todas las ciudades del Gran Santiago, las 32 comunas que lo componen. Así que estamos más que contentos, más que emocionados con cómo resultaron las cosas, y lo más importante, o dentro de las cosas más importantes para nosotros, es que pudimos exitosamente recolectar mediciones, como les decía, en las 32 comunas del Gran Santiago, en 3 momentos del día: muy temprano en la mañana, de 7 a 8 de la mañana, después de 3 a 4 de la tarde, y después de 7 a 8 de la noche. Recién yo estuve mirando los datos aquí en mi computador de manera exploratoria y se ve todo muy bien. Oye, ya, pero a ver, cuéntanos un poquito ¿cómo fueron estos días, esos días en que se fueron monitoreando y se fue tomando la temperatura de la capital en las distintas comunas. Cuéntanos un poco los pormenores de eso y después a ver si entramos un poquito a los datos, a ver qué se ha arrojado, qué es lo que hemos podido ver. Con mucho gusto. Bueno, les cuento la metodología de captura de datos que diseñamos ahí en Santiago Hot. Está fuertemente influenciada por la campaña una campaña que viene realizando el NOAA, el National Oceanic and Atmospheric Administration de Estados Unidos, que vienen realizando mediciones de calor urbano en ciudades de ese país por ya más de 6 años, y han realizado mediciones en ciudades fuera de Estados Unidos 3 veces, en Sierra Leona, en Brasil y ahora en Santiago de Chile. Entonces, en esta metodología lo que se busca es capturar una especie de foto de la ciudad en un día de calor extremo. Uh-huh. Por lo tanto, todas las mediciones se realizaban, fue planificado así, durante un solo día. Que en este caso, como les comentaba, fue el sábado recién pasado. ¿Ya? La metodología que nosotros utilizamos es una metodología que se conoce como ciencia ciudadana, donde básicamente hicimos un llamado a voluntarios a participar de esta campaña, saliendo a recolectar datos. Y este llamado fue abierto
a todo el público. Partimos haciendo difusión entre nuestras redes más cercanas, particularmente entre académicos de la Universidad Andrés Bello y también de otras universidades con las que trabajamos. Pero después de eso hicimos difusión un poco en redes sociales, un poco a través de las redes internas de distintas universidades y recibimos un nivel de apoyo muy impresionante, la verdad. Quedamos muy contentas con la recogida que tuvo, perdón, con el recibimiento que tuvo esta convocatoria entre los voluntarios. Entonces lo que hicimos fue seleccionar a las personas que tenían básicamente la mejor o la mayor disponibilidad para salir a medir datos este día sábado, que entre paréntesis la fecha de las mediciones también era algo que estaba muy ambiguo porque buscábamos agarrar un día muy caluroso dentro de una hora de calor para hacer las mediciones. Entonces teníamos también más encima los voluntarios un poco como a la espera de la definición de la fecha. Se dieron todas las condiciones meteorológicas necesarias para que pudiéramos desplegar la campaña el día sábado. ¿Y cómo se vio esto en terreno? Básicamente diseñamos 18 rutas esparcidas por todo el Gran Santiago que los pares de voluntarios, es decir, de a dos, debían recorrer en 3 momentos del día. Es decir, a cada par de voluntarios se le asignaba una ruta predefinida, la cual debían después recorrer, como les decía, muy temprano en la mañana, después a la hora de máximo calor entre 3 y 4 de la tarde y después de 7 a 8 de la noche. Entonces, el día sábado, ayer, lo que hicimos fue, como les digo, activar las redes de los voluntarios, los capacitamos, les enseñamos a usar los monitores, les montamos monitores en sus autos y con estos vehículos entonces recorrían las rutas 3 veces al día, midiendo datos de temperatura y humedad relativa, los cuales también estaban vinculados con unas coordenadas geográficas, es decir, con GPS, los que nos permite llevar estos datos medidos después a un mapa y poder visibilizar la distribución del calor dentro de la ciudad. Oye, qué interesante. Y a ver, ¿y cuánta gente fue la que postuló para hacer esto? Y también porque tengo entendido que ustedes estaban requiriendo 2 tipos de voluntarios. Claro, uno que fuera el conductor, que tuviera una licencia y que fuera finalmente la persona que iba a manejar el vehículo. Pero también había otro tipo de voluntarios que era el navegador, que finalmente era la persona que iba a tener un rol más como de coordinación, de ver que se siguiera la ruta correcta, que funcionara bien el sistema de monitoreo. ¿Cuántas personas, digamos, fueron las que postularon para estos voluntarios? Y ¿cuántas finalmente fueron las personas que participaron, que seleccionaron? Perfecto. Sí, mira, fueron algo así como 130 personas las que se inscribieron como voluntarios. De esos nosotros seleccionamos a 40 para recorrer estas 18 rutas. Y efectivamente, como tú decías, perdón, me están acompañando aquí, un momentito. No hay problema. De estas personas, entonces, como tú bien decías, Javiera, se formaron equipos de a dos. Los roles estaban súper claramente, roles y responsabilidades de cada uno estaban claramente establecidos. Efectivamente, el conductor, su única responsabilidad era mantener los ojos en el camino y hacer los recorridos de manera segura, tratando de mantener algunas consideraciones como de velocidad, de no exceder la velocidad máxima que permitía la captura adecuada de los datos. Y su acompañante, el navegador, sentado en el asiento del copiloto, es la persona que está a cargo de todo lo demás. Si el conductor maneja, el navegador hace todo lo demás, que involucra básicamente apoyar al conductor dando indicaciones para poder adherirse a la ruta que nosotros habíamos definido. También el navegador es quien estaba a cargo de asegurarse que el equipo estaba operando en condiciones correctas y que estaba capturando los datos. Y también, bueno, como son los despliegues en terreno, también es el encargado de reaccionar rápidamente si hubiera, por ejemplo, una calle bloqueada, ya sea, por ejemplo, por la instalación de alguna feria libre, un accidente o cualquier condición del camino que implicara tener extra precaución o modificar la ruta. Ahí el navegador era el que tenía que estar con todos los 5 sentidos puestos en todas partes para poder garantizar el éxito de las mediciones. ¿Y tú cómo catalogarías la jornada que se vivió este sábado 20 al desarrollar esta medición? ¿Cómo lo catalogarías? ¿Cuál es tu apreciación o tu evaluación? Y también preguntarte cuál crees que
para ti fue el mayor desafío? Digamos, porque ahí también entra también el desafío de coordinar a más personas. Me imagino que quizás de repente pasaron algunas cosas que quizás no estaban contempladas o algunas problemáticas, ¿cómo los pudieron resolver o solucionar? Yo quiero partir diciendo que yo catalogaría nuestra experiencia el día sábado como un éxito total. Yo no puedo estar más feliz y satisfecha con cómo se dieron las cosas. Naturalmente imprevistos, como en todo trabajo en terreno, pero fueron todas cuestiones menores y que no afectaron en absoluto el desarrollo de nuestro plan y de la tarea de los voluntarios. Y diría que quizás uno de los aspectos más desafiantes de desarrollar este proyecto, por lo menos para mí, fue justamente el tener que coordinar voluntarios, hacer un llamado, invitar a las personas de la comunidad a participar, entrenarlos, convencerlos que esto era súper importante. En realidad, la gente que llega ya tiene una motivación personal, profesional o de lo que sea, por saber más del tema, por participar en proyectos científicos, por lo tanto es como un público difícil, o sea, muy fácil de convencer respecto a la relevancia de este tema. Em, pero de todas maneras plantea un desafío logístico súper importante, porque a diferencia de los proyectos de investigación como regulares, que es la pega que hago yo mayormente como investigador en la Facultad de Ingeniería, uno tiende a trabajar con personal que ya conoce, que usualmente está altamente calificado, que tiene títulos de pregrado, incluso posgrado, en temas como relacionados y relevantes para lo que se está haciendo, también que ya tienen algunas habilidades o entrenamiento previo, pero en el caso de los voluntarios es siempre una apuesta a la voluntad y a las ganas y al compromiso de las personas, porque justamente no había ningún requisito y era la idea, no poner ninguna barrera de entrada para que quien quisiera y tuviera la inquietud de participar pudiera acercarse y postular a ser un voluntario en nuestro proyecto. Yo, dentro de todo lo que salió muy bien y lo lindo de ejecutar este proyecto, lo importante de la temática, creo que es súper importante destacar el interés y la motivación que existe en el público, entre la gente en general, por el tema del calor. A mí me sorprendió mucho que dentro de la convocatoria, quienes llegaron a presentarse como voluntarios no fueron solamente académicos, investigadores, estudiantes de la universidad, que era lo que nosotros nos habíamos imaginado, dada la esfera donde se gestiona este proyecto, que es universitaria, científica, pero nos sorprendió la respuesta abrumadora, entusiasta, comprometida que tuvieron los voluntarios, y dentro de la gente que participó había gente de contextos tan diversos como gente que se dedicaba a cuidar a sus hijos en las casas, bomberos, exmilitares, académicos, investigadores, alumnos, trabajadores municipales, periodistas, o sea, la verdad, gente de muchas comunas muy diversas y también de ocupaciones, ¿no es cierto?, que vienen de contextos que son muy diversos. Fue algo que si bien nosotros queríamos que fuera así, no lo esperábamos, así que fue una linda sorpresa y sobre todo fue muy gratificante ver que esto es un tema que preocupa a la ciudadanía en general y que se mueve mucho más allá, que impacta mucho más allá de la esfera puramente académica y también política. Así que eso fue uno de las conclusiones, de los aprendizajes que nos llevamos de este proyecto y que nos deja tremendamente satisfechos y con ganas de seguir haciendo iniciativas de este tipo acá en Santiago y ojalá después en el resto del país. Claro. Estamos conversando acá en Todo Tiene Su Ciencia con Raquel Jiménez, investigadora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello. Quizás eso tú que también mencionas, Raquel, de que, claro, se haya visto harto interés por parte de las personas para ser voluntarias, tiene que ver con que finalmente este tipo de iniciativas apunta a una problemática que ya no deja de ser invisible. O sea, las altas temperaturas, el calor extremo, las olas de calor extremo es algo que, o sea, está más que patente, está más que visible y finalmente y a la larga
o sea, ya nos está afectando, o sea, no es como que solamente afecte por los deshielos de la Antártica, ¿no es cierto? Nos está afectando y en nuestra salud. De hecho, la semana pasada la Universidad Católica también publicó un estudio sobre los efectos de las olas de calor extremo en la salud de las personas. Entonces, quizás eso también explica finalmente este interés de las personas en participar en algo que a la larga les hace sentido, y les hace sentido porque lo están viendo día a día finalmente. Preguntarte también, ¿cuál crees tú cómo fue la experiencia de los voluntarios? ¿Con qué crees que ellos pudieron quedarse finalmente de todo este proceso, de toda esta participación que tuvieron el día sábado? Yo creo que, bueno, como te contaba, hay un montón como de autoselección, en el sentido que uno invita a participar a los voluntarios y también la gente que se acerca ya tiene, ya sea experiencia previa o alguna motivación personal o intelectual por aprender más del tema. Entonces ya contábamos con personas que, como digo, ya tenían inquietudes relacionadas al calor. Fue muy bonito también ir conversando con los voluntarios durante las sesiones de capacitación y todas las labores y las instancias de preparación antes de salir a hacer las mediciones, y entender un poco, bueno, qué los movía, de dónde venía esta motivación para participar. Y como te digo, ahí nos encontramos con todo tipo de experiencias personales, desde escuchar los relatos de los estudiantes que tienen que, no sé, esperar la micro en un paradero que no tiene sombra y lo que significa hacer eso en una hora de mucho calor. Entonces, esto como por darte solamente un ejemplo. Y lo que vimos nosotros es que los voluntarios llegaron quizás como un poquito tímidos, curiosos, expectantes de ver, bueno, de qué se iba a tratar esto, cómo lo iban a vivir, qué iba a implicar para ellos. Pero en la medida que fuimos acercándonos al día de las mediciones, notamos que las personas estaban cada vez más empoderadas del tema Mm. y sobre todo empoderadas de su rol de científicos ciudadanos, o sea, entendiendo que ellos iban a hacer una contribución súper importante para el desarrollo de ciencia y de política pública en su ciudad, que es Santiago. Al terminar la jornada de mediciones, nosotros lo que vimos fue que la gente se encontraba pero tremendamente feliz, agotados, porque realmente fue una jornada muy agotadora, muy larga. Y la gente se encontraba pero muy feliz, muy satisfecha, muy empoderados de su rol, como te decía, de científicos ciudadanos. O sea, se sentían orgullosos de haber participado en Santiago Hot, y también nos permitió armar una comunidad de personas, insisto, más allá de la esfera académica y política, una comunidad de personas que están dispuestas a sacrificar su tiempo, su energía en pos de responder preguntas científicas. Claro. A mí me parece fascinante. Yo es la primera vez que dirijo un proyecto ciudadana de esta magnitud, perdón, de ciencia ciudadana de esta envergadura, y lo que más me ha sorprendido han sido los voluntarios y lo felices que quedaron después de esta experiencia. O sea, creo que si yo estoy contenta, los voluntarios deben estar más felices todavía. Oye, Raquel, y si ya nos vamos un poquito como a los resultados, lo que se ha podido ver inicialmente, ¿qué nos puedes adelantar? Por ejemplo, qué comunas experimentan mayores, digamos, más altas temperaturas? O no sé, ¿qué cosa relevante ahí o que les llamó la atención pudieron ir observando con este monitoreo? Mira, la verdad es que es demasiado pronto para tener como cualquier resultado como para compartir. Ya yo te contaba, estaba mirando los datos, básicamente asegurándome que habían sido capturados, que estaban completos y por supuesto guardarlos en nuestro tesoro a partir de ahora. Pero los resultados, estamos en una etapa como recién exploratoria, y por lo tanto no tenemos como ninguna posibilidad de responder a esa pregunta, más que echando mano a cosas que nosotros sí ya sabemos de cuáles son los determinantes del calor en el contexto del clima urbano. Entonces sabemos que aquellos lugares que presentan menos cobertura vegetacional, menos árboles, menos arbustos, menos pasto incluso, tienden a presentar temperaturas más elevadas que aquellos lugares con menos vegetación. Otros factores que influyen tienen que ver, por ejemplo, con la presencia de concreto y materiales que absorben mucho calor durante el día cuando reciben radiación directa, y después este calor lo acumulan y lo continúan liberando durante el resto del día. Eso también influye mucho en el calor.
pero también hay actividades que generan calor dentro de la ciudad, y eso es algo que no se discute mucho, como el mismo tráfico vehicular, la operación de maquinarias pesadas. Todas esas cosas inciden en la temperatura ambiental. Entonces, si bien nosotros, como te comentaba, no hemos podido todavía responder ese tipo de preguntas, llegar a establecer ese tipo de conclusiones, ya sabemos más o menos qué esperar en términos de la distribución espacial, a nivel macro. Es algo que ya más o menos tenemos como claro cuáles son las comunas donde hay más calor, las comunas que están más protegidas ante una ola de calor. Lo novedoso que traen estos datos recolectados en el proyecto Santiago Hot es que permiten caracterizar con mucho detalle la experiencia del calor a escala de las personas, a escala humana. Y esto es por dos factores que son muy importantes. El primero es que las mediciones de temperatura se recolectaron a una altura aproximada de 2 metros, que es la medida que se utiliza para caracterizar la exposición humana al calor, ya como por un estándar científico. Entonces, y eso tiene sentido porque uno como persona más o menos respira a esa altura. Nosotros no vivimos pegados al suelo, que es lo que mide la temperatura superficial, ni tampoco vivimos en una columna de aire, que son las cosas que se pueden medir como con drones, por ejemplo. Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es que por las características de los datos que recolectamos y las características de los modelos espaciales estadísticos que utilizaremos para crear estos mapas, podemos mapear el calor a una escala espacial muy fina. Entonces, eso nos va a permitir observar, por ejemplo, diferencias entre una cuadra y otra. Lo que permite, de nuevo, como decía, caracterizar la experiencia que uno tiene como persona viviendo en la ciudad, porque las personas vivimos a una escala distinta que las de comuna o las de provincia. Nosotros caminamos en las veredas sombreadas o soleadas, cruzamos intersecciones más o menos protegidas del sol, y por lo tanto eso era parte de lo que es tan relevante a la hora de caracterizar de representar de mejor manera, como decía, la experiencia de las personas en una ciudad calurosa. Claro. Oye, interesante, pero interesante este monitoreo, este proyecto Santiago Hot, que claro, ya se monitoreó, ya se llevó a cabo, digamos, mapeo, esta medición de las zonas de calor extremo en nuestra capital. Claro, ya se llevó a cabo este sábado 20 de enero. Entonces nosotros vamos a quedar atentos, Raquel, a cuáles van a ser los resultados después de todo este proyecto de Santiago Hot tan interesante, y que nosotros, como te dije al principio, le hemos estado dando harta cobertura, porque finalmente las olas de calor extremo yo creo que es parte de los temas más mencionados del año pasado, lo va a seguir siendo de aquí en adelante, y qué mejor que conocer esos datos de lo que está ocurriendo en nuestro propio país. Así que te agradecemos muchísimo por habernos dado estos pormenores, todos estos datos de cómo fue entonces esa primera experiencia de Santiago Hot acá en Chile, monitoreando, digamos, la temperatura en nuestra capital. Muchas gracias, Javier, y gracias, ¿cierto? Cooperativa Ciencia ha sido un apoyo del momento cero de Santiago Hot, así que se los agradezco mucho, y esperamos más o menos entre marzo o abril poder tener listos los mapas de calor para que podamos compartirlos, y encantada también de venir a conversar contigo, Javiera, y comentarlos. Así que muchas gracias a ti y a todo el equipo. Buenísimo, Raquel. Ahí vamos a estar atentos entonces y en contacto. Que estés súper bien, chao. Súper, tú también. Chao, chao. No te enredes. En redes sociales, búscanos y síguenos en @cooperativaciencia.